Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Imaginación Indígena en tiempos de pandemia. Mi nombre es Andrea Ixchú, les saludo desde Totonicapán, en Guatemala. Hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa dedicado al arte, dedicado a la creatividad, sobre todo de mujeres indígenas y de afroindígenas que se encuentran en algunas partes del mundo. Me encuentro en la agradable compañía en este día de Eliana María, muchacha soy Chindoy, y de nuestra hermana Lido Pimienta. Cada una de ellas con un recorrido y una trayectoria desde las diversidades del arte que nos va a permitir un poco abrir nuestras ventanas y nuestro conocimiento a la lucha y al trabajo de las mujeres indígenas y afroindígenas para abrirse espacios en esto que llamamos y conocemos como el mundo del arte. Eliana María, muchacha soy, como la conocemos desde su trabajo artístico, pues nos abre una ventana desde el pueblo Camechá. ¿Lo dije bien, hermana? Perdón. ¿Pronuncié bien el nombre del pueblo? Sí. Ah, okay. Sí, está bien. Ok. Muchachas, hoy nos abre desde sus obras una ventana al pueblo Camechá. Desde ahí podemos ver estrategias de pervivencia que mantiene la comunidad en el territorio. Nos habla de la defensa de la vida frente a la megaminería, nos habla de la autonomía alimentaria frente pues, a esta agroindustria, ¿no?, que destruye nuestros territorios. Desde las comunidades en Putumayo, ¿no?, y en Sibundoy, Colombia, pues podemos ver además su territorio, que es primordialmente femenino en su trabajo como artista, ¿no? Plástica, pintora. Y ella ha encontrado distintas maneras de representar estas luchas, desde ser mujer en el Valle de Sibundoy, en el Alto de Putumayo, en donde justamente nos adentra en el universo indígena, ¿no? Un poco la forma en la que los pueblos vamos tejiendo nuestra cotidianidad, en la énfasis que hay de la necesidad de la defensa de nuestros territorios como cuerpo, pero también como casa grande. Y pues tiene un recorrido de ya más de 10 años de muestras y de exposiciones individuales y colectivas en Colombia y en distintas partes de nuestro continente con su trabajo. Ha ganado muchísimos reconocimientos, entre ellos destacan el más reciente, que fue pues invitada al lanzamiento de los trabajos de Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Lucha de Pueblos Indígenas en Colombia. Ha dado distintas ponencias en la Universidad Autónoma de México sobre el trabajo de las mujeres indígenas y el arte, y ha ganado diversos concursos de pintura y fotografía también, tengo entendido, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta de tener a una hermana con una trayectoria y también que hace el ejercicio de la escritura crítica y del análisis del arte. Bienvenida, hermana. Y pues también Lido Pimienta, como ella se nombra, ¿no? Como una mujer punk, como una cantante, como una mujer que desde el Caribe colombiano empieza, pues una historia de mujer queer, afroindígena, wayú, curadora de arte, agitadora, contestataria, madre, cuestionadora incansable desde el arte, cuyo discurso es siempre revolucionario y que está increpando a la industria mainstream desde la lucha también en contra de la apropiación cultural, el machismo, el racismo, la misoginia y todas estas normas, ¿no?, binarias, heteronormativas. Una mujer que ha roto esquemas y que además la vemos sonando pues en distintas partes del mundo, en distintas radios, en distintos canales, también llevando, ¿no?, la cultura y la música desde los pueblos con mucha dignidad, pero también con mucha belleza. Así que bienvenida, Lido Pimienta, a este espacio de imaginación. Vamos a iniciar el día de hoy un poco como para conversar y bueno, ya que hemos conocido de las hermanas, conocemos de su trabajo, de su trayectoria, del reciente premio a Miss Colombia del disco de Lido Pimienta, de todo lo que ha puesto como a hablar, ¿no? Y de sus opiniones políticas, nos da muchísima alegría pues poder hablar con hermanas indígenas que desde el arte pues hacen también reflexiones necesarias y críticas, ¿no?, a este mundo del arte que puede en algunos momentos también ser bastante elitista, bastante cerrado, ¿no? Y entonces celebrar esa lucha, ese trabajo. Ustedes como mujeres indígenas y justo ante esta pandemia y antes de ella, pues contar un poco, ¿no?, que cómo
¿Cómo han desarrollado su trabajo como mujeres indígenas, afroindígenas en estos espacios? ¿Qué les ha tocado enfrentar? ¿Cuáles han sido sus luchas? Y pues bienvenidas. Podemos empezar contigo, Eliana. Bueno, hola, muchas gracias por este espacio. Muy agradecida por podernos encontrar en este momento a través de esta conexión. Pues ante la pregunta, mi trabajo artístico ha venido desarrollándose hace varios años a partir de la reflexión que he tenido también, como decías anteriormente, del ser mujer, del ser indígena, del ser artista también en medio de la comunidad. Y digamos que he venido construyendo una memoria que ha venido alimentándose alrededor de todo lo que vivo acá en el territorio. Entonces, todo ese trabajo que he venido plasmando a través de la pintura y pues últimamente con la fotografía es toda esta memoria, el homenaje que hago a la memoria Kamsha, la comunidad a la que pertenezco, y es como una forma de seguir hablando, ¿no? A veces se vuelve también el arte como una excusa también para continuar hablando de todo esto que nosotros de alguna manera sabemos que existen diferentes problemáticas, pero que hay muchas formas para seguirlo mencionando a través de la música, del arte, de la poesía, como seguir uniéndonos a esta voz de resistencia a través de lo que uno viene haciendo, ¿no? En este caso es a través de la pintura y la fotografía como tal. Gracias, Eliana. Y en tu caso, Lido, ¿qué es lo que has vivido? ¿Cuáles son algunas pues, cuestiones que puedas en este momento nombrar? Tu micrófono. Creo que lo primero, pues como soy mamá, pues lo más difícil fue esa adaptación a no poder mandar o enviar a los niños a la escuela, porque cuando se van los niños a la escuela es que las mamás podemos tener un poquito de tiempo para nosotras. Entonces, eso fue como la primera, el primer cambio que tuve que ajustarme y adaptarme para poder continuar haciendo trabajo. Cuando se cancelan todos los conciertos, cuando se cancela pues todo lo de la promoción que venía con el trabajo de Miss Colombia, que igual afortunadamente mucho de ese trabajo yo lo hice en territorio, lo hice en Colombia. Igual como tenía esos videos y tenía todos esos registros de los pueblos, de los videos que hicimos en Palenque, los que hicimos en La Guajira, todo eso, pues me tocó como ver cómo lo iba a distribuir digitalmente como para poder mantener la conversación. Y luego, cuando nos dimos cuenta que esto en realidad va para más largo, yo decidí más bien, pues, parar mucho del discurso de Miss Colombia en cuanto a la promoción del disco en sí, que igual es una historia que estoy contando desde la perspectiva de la mujer colombiana de la que no se habla, ¿sí? Porque en el contexto de Miss Universo, pues nunca hemos visto a una paisana, nunca hemos visto a una paisana o a una mujer afro que llegue a esa plataforma de la más bella del mundo. Entonces, toda esa información, entonces yo dije, bueno, ahora en realidad el tiempo, que para mí siempre es el tiempo de ponerle pues la luz a otras, ahora lo que he tratado de hacer es recaudar dinero para enviar compras, comida, sí, porque eso que hablábamos de la soberanía alimentaria en realidad es como lo que tiene que estar en la lista de todo y de todas, de nuestras listas y nuestras prioridades. Entonces, como tratando de ver cómo yo, que no vivo en territorio, que vivo en Canadá, que no puedo viajar, ¿sí? Porque me hubiese encantado poder estar pasando la pandemia en Colombia, porque tengo la facilidad de dejar a mis hijos en una parte con mis tías, que me los cuide, que me los tenga bien en un pueblo, que en el pueblo de hecho no hay ningún caso, poder irme
pues al desierto y ver cómo podemos sembrar, ver cómo podemos hacer, pero a veces siento que no, pues el mismo gobierno, el mismo sistema lo hace tan difícil para alguien como yo poder entrar. Entonces, todo ha sido en base a qué podemos hacer con el recurso digital para que lleguen voces, para que se alcen voces, para que podamos ayudar de alguna manera. Entonces, eso ha sido mi proceso. Todavía siento que estoy tratando de ver cómo podemos hacer, porque esto, en realidad, esto va para largo, va para largo. Así es, Lido. La pandemia ha venido a modificar muchas de nuestras actividades, muchas de las dinámicas propias y sobre todo colectivas de los pueblos, ¿no? No hay asambleas, no hay posibilidad de reunión, hay muchísimo riesgo también por la ausencia de servicios básicos en las comunidades, sobre todo. Y en este caso de poder tener en el caso de una situación grave, incluso respiradores para que quienes puedan contraer la enfermedad del COVID puedan salvarse, ¿no? Entonces, es realmente preocupante y es también la razón por la cual en muchos pueblos nuestras propias formas de organización pues, por cerrar los ingresos, por restringir aún más el paso de personas que vienen desde otros lugares. Y bueno, es una estrategia de sobrevivencia básica, ¿no? Justo como tomando y retomando esto que nos comparte Lido, Eliana, ¿cómo ha afectado esta pandemia el trabajo tuyo como artista, pero también las luchas de tu comunidad? Si tú prendes tu micrófono. Pues digamos que habíamos iniciado el proceso de hace algunos años realizar exposiciones acá dentro del territorio, haciendo la muestra de nuestros trabajos. Y pues digamos que esto se ha visto afectado ahorita porque no se puede reunir gente, pues no se puede hacer distintas exposiciones con lo que hemos venido realizando. Sin embargo, pues el trabajo se ha visto como se ha volteado de alguna forma, ¿no? Porque digamos que ya también como que he tomado la cámara y he entrado más en contacto con la comunidad y he realizado diferentes trabajos también como una forma de empezar a visibilizar todo lo que está pasando dentro de mi territorio y empezar también a través de la fotografía a mostrar parte de nuestros valores culturales, especialmente con la mujer. He venido realizando como un trabajo a partir de la fotografía y es también hablar un poco sobre cómo la mujer se puede ver en diferentes espacios de nuestro territorio. Entonces creo que de alguna forma ha sido como un efecto positivo para mi trabajo, para poder entrar más, pues estaba como digamos viajando bastante como hasta el año pasado y pues no había estado como tanto tiempo ya así de seguido acá en el territorio. Entonces esta es una oportunidad que he tenido también para continuar nuevamente haciendo el trabajo desde el territorio. Muchas gracias. Justamente pues eso, ¿no? Las distintas posibilidades y también limitaciones que nos puede traer un momento como este y la importancia de nuestra creatividad justamente a lo que podemos tener la capacidad y la posibilidad de hacer. Gracias, Eliana, por justamente, ¿no? Esa rebeldía, ¿no? De confinada, pero no detenida de trabajar también y que son condiciones también importantes que necesitamos recordar, ¿no? Poner a trabajar. Lido un poco como el rol del arte en la pandemia, ¿no? Y sobre todo a ti que te estamos escuchando y viendo tan activa en distintos espacios. ¿Cuál crees que en este momento ha sido como para ti desde este espacio del arte, ¿no? Donde has visto que ha sido súper importante en la pandemia? Lo que más, creo que lo más importante, la lección más importante que yo he observado y que he aprendido en este contexto en pandemia es, y más que todo porque ahora estoy un poquito más enfocada en la música. Igual hago mi arte todo el tiempo, pero
claro, como que trato de ir parejito en los proyectos. Lo que me he dado cuenta, sobre todo que ahora estamos mucho más afectadas, inspiradas, pegadas a las redes, es cómo la gente que supuestamente son los mayores exponentes que representan nuestros países en la música, gente que tiene muchísima plataforma con muchísimos seguidores, millones de gente que tienen una gran influencia, que se llaman artistas, como particularmente esas grandes artistas, esos grandes artistas, no tienen nada que decir, no tienen nada que aportar en estos momentos. En estos momentos estamos viendo cómo la gente que más bien está en el entretenimiento son las personas que no están diciendo nada, que no están aportando nada. Y no estoy hablando de que estas personas tengan que tener un discurso político, estoy hablando de dónde está tu arte, cuál es tu arte, porque lo busco y no lo encuentro, ¿sí? Entonces, las personas que estamos haciendo arte, que vivimos del arte, que respiramos el arte, que comemos arte, que todo es arte, en estos momentos estamos creando espacios digitales, conversaciones digitales, estamos viendo cómo podemos hacer nuestra comunidad más fuerte con nuestro arte y mostrando belleza al mundo. Entonces, para mí, lo más particular que he visto es cómo estas personas, muy, al igual que los gobiernos, no aportan, sino que quitan, ¿sí? Entonces, eso ha sido como la revelación más grande que he encontrado, es de que he encontrado gente que me está viendo más y que está respondiendo más a mis canciones y mis cosas que quizá de pronto no hubiese pasado si no estuviese en una pandemia, porque de pronto la gente está tratando de encontrar una esperanza, tratando de encontrar pues algo que sea o que vaya más que un entretenimiento, ¿sí? Para encontrar paz, para encontrar esperanza, porque yo siento que esto también nos ha afectado mucho nuestra salud mental, ¿sí? Sobre todo, pues yo me preocupo mucho y estoy como viendo, o sea, todos los abusos en lo doméstico a las mujeres, amas de casa, mujeres que trabajan y que además tienen que trabajar en la casa, ¿sí? Entonces esas son las cosas que yo estoy viendo y estoy observando y que igual siento que en esta misma pandemia, no sé, la música que va a salir de esto y el arte que va a salir de esto también le está aportando mucho porque son muchas emociones. Yo siento que pues en mi corta vida, que a veces, bueno, cuando somos madres, siento que hemos vivido muchas vidas. se siente, se siente que, que, le va, que lo que va a salir de aquí puede ir por un camino de luz o puede ser un camino de oscuridad. Entonces ahora yo trato de más bien dar ese arte y dar esa belleza como respuesta a todo lo malo, porque sí da esperanza, ¿sí? Entonces ahí es lo que ahí estoy en estos momentos. Gracias, Lido. Y justamente con eso, Eliana, ¿no? O sea, el tema de la pandemia y el tema de la importancia del arte. ¿Qué te gustaría, sobre todo, tomando en cuenta que nos ven también juventudes indígenas en distintas partes de nuestra tierra, Villa Yala, y también, ¿no? Que nos ven creadoras y creadores audiovisuales, que nos está viendo gente también que está contando historias, ¿no? Y que el arte pues también es una de estas herramientas. ¿Qué podrías decirles, ¿no? ¿Qué les podrías recomendar en este momento de pandemia? ¿Cuál es el llamado desde el arte y qué es lo que tú quisieras decirles respecto de la creación? Eliana, hemos perdido tu audio y tu... Ya. Listo. Ya, creo que sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de estar creando, ¿no? Y pues este tiempo de pandemia es una de esas oportunidades para nosotros continuar con esta creación. A veces sí hay, digamos, algunas
crisis de pronto emocionales por toda la situación en la que estamos pasando, pero es necesario también como utilizar todas las herramientas que tenemos para poder también seguir mostrando la otra parte, ¿no? De que está a nuestro alrededor. Entonces, la invitación pues sería como para seguir hablando a través del arte, todo lo que está pasando en nuestros territorios, en nuestro país. Digamos que es una forma para seguir mostrando las diferentes etapas de nuestras vidas. En este caso, pues sería este estado de pandemia. Y pues creo que a través de los medios nosotros podemos seguir fortaleciéndonos mucho, ¿no? Como que toda la información que le vamos a dar a las otras personas tiene que ser algo para que ayude también a fortalecernos. Entonces, esa sería como la invitación. Gracias, Eliana. Y es que por eso es tan importante también, ¿no? La labor del arte, porque nos permite narrar desde otros lugares, ¿no? Y nombrar también otras cosas que quizá no nos cuentan los noticieros, que no nos están dando en los periódicos, que no estamos escuchando, ¿no? Y justamente es la posibilidad de nombrar, ¿no? Tanto los sistemas de opresión, pero también las resistencias, ¿no? Que reafirmen y que nos ayuden a reflexionar y accionar desde lo que ocurre en nuestra comunidad, en nuestra vida cotidiana, reafirmando sobre todo desde el trabajo que ustedes hacen que los saberes comunitarios, los saberes locales son los saberes legítimos, ¿no? Y entonces, pues eso, celebrar ese arte que hackea el status quo, ¿no? Porque al final también, como decían las hermanas y los hermanos chilenos, pues no podemos volver a la normalidad, ¿no? Porque la normalidad era el problema. Y entonces, pues, estas invitaciones y estas provocaciones que nos hacen ustedes desde su trabajo, ¿no? Que implican cuestionar las estructuras que reproducimos cotidianamente, ¿no? Con las historias que contamos, con nuestro modelo de vida, desde los privilegios, desde los prejuicios, desde los discursos, desde las cosas que hacemos, pero también desde la que nos quedamos calladas, ¿no? Desde lo que no decimos, desde eso que permitimos que sea dicho. Y bueno, yo creo que conociendo el trabajo de ustedes, ¿no? Invitar a quienes están viendo este programa que puedan buscar, ¿no? El trabajo de Eliana, el trabajo de Lido, porque son un llamado a convertir la autocrítica en narrativas rebeldes. Y eso es algo que celebro mucho de esa posibilidad desde el arte. Hermanas, también un poco como para platicar, ya que estamos hablando de estas narrativas rebeldes y de dignificar nuestra existencia desde el trabajo que ustedes hacen de manera muy bella con el arte, ¿no? Y que las historias que nos cuentan. Hay un fenómeno del cual, pues, por lo menos ahora, en el caso de Guatemala, hay muchísima más conciencia y hemos visto también que en otras latitudes y en otros territorios también, sobre todo hay como más sensibilidad y atención incluso de algunos medios de comunicación a esto, pues que sabemos, ¿no? Como, y que conocemos como apropiación cultural, ¿no? Indebida, el plagio, el robo, que se hace también, ¿no? De nuestro trabajo. Y sobre todo de la creación de las comunidades, de las artistas, de las creadoras. ¿Cómo se posicionan ustedes como artistas, creadoras indígenas, afroindígenas frente a esta apropiación cultural, ¿no? Porque todo el tiempo estamos escuchando, pues algunas personas, sobre todo desde culturas hegemónicas, monetarizando en nombre de que se inspira en los pueblos indígenas, en que hace un homenaje a los pueblos indígenas respecto de algunas formas en las que se apropian en la música, en la pintura, en la fotografía. ¿Cuáles son, cómo se posicionan ustedes ante esto y qué experiencias nos pueden compartir? No sé, Lido. Pues esto ha sido algo que pues ha vivido conmigo siempre. En Colombia sobre todo porque mi familia, mis abuelas, mis tías, mis primas, todas son tejedoras. Y ellas pues venden su obra, que para mí la venden muy barata. Y a veces yo, claro, tú creces en la ciudad o tú creces en el pueblo y tú ves a las paisanas tejiendo y vendiendo sus cosas a los turistas
todo bien, y eso es su trabajo y es muy lindo. Y de repente te sales del territorio y te vas a un centro comercial en una ciudad X de otra provincia o de otro departamento en Colombia y ves una mochila o una obra o un tejido guayú y de repente ves una placa dorada cosida dentro de la mochila con el nombre de una diseñadora X Aríjuna, ¿sí? Y se vende la mochila, ya ponte tú, la mochila se vende por $10, pero la mochila en el centro comercial la están vendiendo por $100. Y vendida como si fuese la obra de la X diseñadora que ni siquiera es guayú. Porque si la diseñadora es guayú, pues bueno, de pronto sí la hizo. Pero eso es tan violento, es tan violento. Hay otra mujer que hizo una patente para el sombrero guayú. Tú sabes que es que haya hecho una patente, no es del territorio, no es guajira, no es guayú, se me olvida su nombre. Les voy a mostrar el sombrero para que para quienes no sepan cuál es, se los voy a mostrar. Y es que esta es una práctica, ¿no? Que se ha denunciado en el caso concreto de los distintos territorios, de una constante, ¿no? Y que tiene muchos años de ocurrir, ¿no? Este robo y esta apropiación. Este es nuestro sombrero tradicional guayú, ¿sí? Él toma diferentes formas porque estamos en el desierto. Usted se lo puede poner como usted quiera. Y esta mujer hizo una patente de esto, que esto es cultura. Y eso es legal, y es totalmente legal. Lo que hablaba de las mochilas, esto es un tejido guayú. Imagínate tú esta obra y de repente tiene una placa de un nombre de una persona que no la hizo. Porque todas estas mochilas terminan siendo una obra de arte que para mí es una masterpiece, o sea, es una obra de arte, o sea, esto es espectacular. Pero todas las compañeras y las primas y las tías quedan en el anonimato, porque no tienen una firma y no tiene como una gráfica comercial, ¿sí? Aunque esto se vea por todo el mundo y se sabe que esto es una mochila guayú, donde tú vayas en el mundo encuentras a alguien con esto, pero nuestro pueblo es extremadamente pobre. Nuestro pueblo no tiene acceso al agua potable, a menos que se vayan a la ciudad y de hecho en la ciudad, en La Guajira, pues el agua se va cada 2 días o llega cada 3 días. A veces el agua no llega, sino hasta una semana, toca esperar. Entonces, esto es una cosa que ha estado conmigo desde siempre y en cuanto a la música, pues lo mismo, se apropian los sonidos, se usan como decoración en estas canciones que generan demasiado dinero y yo diría, bueno, usen la música, pero devuelvan la plata y pónganla en la comunidad. Y no estoy hablando de mándale un cheque a alguien, no, estoy hablando de construye un estudio de música en esos pueblos, trae los instrumentos, construye de pronto la gente no, o sea, también hay un estereotipo de que en nuestras comunidades la gente solamente sabe tejer, que solamente sabe bailar, que solamente sabe cantar, ¿sí? También hay mucha gente en nuestra comunidad que necesita una biblioteca porque hay mucha gente que le gusta la lectura, que le gusta la escritura. Necesitamos gente que tenga esa capacitación, que tenga ese acceso a la educación, acceso al computador, acceso a internet. Entonces, si yo tuviera pues ese acceso a todo ese dinero, pues sería la primera cosa que haría. De hecho, estoy en ese proceso. No sé cómo me voy a levantar esa plata, pero yo ya empecé a diseñar un centro de arte en mi territorio, en donde las paisanas, los paisanos, los jóvenes tengan acceso a computadores, para que tengan acceso para grabar su música, que tengan acceso para tejer sus cosas y se les hace me encantaría poder hacer como una tienda virtual oficial para que la plata le llegue directamente a los artistas y que tenga las mochilas, ¿no? ¿Por qué? Porque la muchacha que teje esto no es lo mismo que el mismo tejido y la misma calidad de la otra,
sino que la gente no tiene esa educación porque no se educa, ¿sí? Entonces, de ahí vengo yo estoy viendo como, claro, ya esto se ha hablado tanto y la gente igual ni siquiera lo ve así, la gente no entiende el valor de las cosas y no entiende el valor de nuestra obra, porque nuestros propios gobiernos no nos enseñan sobre la importancia de nuestra cultura. ¿Ya? Cuando yo fui a la escuela, se celebraba año tras año, mes tras mes, se celebraba Cristóbal Colón. O sea, yo sé hasta el color del calzoncillo que tenía puesto Cristóbal Colón. Oye, pero cónchale, pero ¿cuál es el nombre original de Barranquilla? ¿Quién fundó Barranquilla? Pero yo quiero saber cuál era la lengua de nosotros. No, yo aprendí a hablar inglés antes que aprendí a hablar español, antes que aprendí a hablar guayuna y todavía no lo sé hablar. Yo no me puedo comunicar con mi abuela sino en castellano y las palabras que aprendo son porque han quedado conmigo pues estando con mi familia. Y es imposible para mí enseñarle a mis hijos, a menos de que me vaya a Colombia y me quede por 2-3 meses. Pero la inseguridad es una cosa muy grande también, entonces por eso es que tenemos que siempre hablar de eso y como decir, bueno, yo agradezco mucho que quieras hacerle un honor, un homenaje, pero ese homenaje te quedaría más chévere si pusieras esa plata que te estás ganando a costa de la comunidad y la pongas de vuelta a la comunidad. Entonces, en esa estamos. Gracias, Lido. Y es muy contundente lo que estás planteando, justo porque hay toda una falsa celebración de lo indígena para la monetarización y el lucro individual y sobre todo de grandes marcas. Eli, sabemos que hay problemas con la conexión y que también desde donde estás a veces la señal de internet no es la mejor, pero qué bueno. Hola. Qué bueno que podamos seguir contando contigo. Pues un poco para que nos compartas, también reaccionando a lo que ha dicho Lido respecto de la apropiación cultural, ¿cómo te posicionas? Sí, justo. Yo creo que de pronto hay que... Eli, te escuchamos, Eli. Sí. Bueno, si es que se escucha un poco entrecortado, continuamos con la misma pregunta, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. En mi comunidad, pues yo creo que en mi comunidad y en otras comunidades indígenas de acá, de Colombia, de alguna forma se han venido debilitando algunos valores culturales y entre ellos está el reconocimiento de la simbología y el tejido como tal dentro de la comunidad. Y creo que esto ha hecho también que el no reconocerlo y el no fortalecerse en cuanto al tejido y al reconocimiento de esta simbología ha permitido que también otras personas sigan haciendo el uso o sigan replicando la imagen como en la manera que quieran hacerlo. Entonces creo que es un trabajo también que se debe hacer internamente para nosotros poder defender todo lo que nosotros tenemos. Mucha gente ha llegado acá al territorio también con la excusa de realizar algunas investigaciones, de escribir algunas cosas acerca de la comunidad. Y digamos que son personas que a veces uno no sabe por cuánto tiempo van a estar acá. A veces incluso le pagan a personas de la comunidad para que ayuden a realizar ciertas investigaciones, para que visiten a los abuelos, para que pregunten esto, lo otro, y simplemente es para completar una investigación que se viene haciendo desde otras universidades, desde otros países, y son informaciones que nosotros no tenemos como el acceso, ¿no? No sabemos para qué se hizo esta investigación. Digamos que acá en nuestro cabildo, en la organización que tenemos, no existe un archivo como tal de toda la investigación que vienen a hacer acá dentro de la comunidad. Por otro lado, también nosotros tenemos como el Día Grande, que es la celebración del Año Nuevo acá en nuestro territorio, y ese es el día donde más turistas llegan al territorio. Entonces, como que muchas veces
vienen personas solamente por esa ocasión, vienen, toman fotografías, nadie sabe para qué, si es con el fin solamente de tener el recuerdo o tener la fotografía después en exposiciones en otros lugares. Pero digamos que son personas que uno las ve pasar este día y hasta ahí como que queda el saludo con la persona. Después, a veces uno como que porque se tiene el acceso de pronto al Internet, podemos ver que en otros lugares también están rotando imágenes pues de la comunidad, de abuelas, de los abuelos, y como que pues no, nadie sabe, ¿no? Como que si pidió permiso, sino que simplemente eh, se tomó la foto y ya. Entonces, como que es muy difícil tener el control sobre este tipo de actividades pues, que realizan personas foráneas al territorio. Y digamos que en cuanto a lo artístico, nosotros habíamos, con mi compañero, con Azul, habíamos escrito un artículo que se llama Un indio pintado, y es hablando también sobre quiénes pintan a los indígenas. He tenido la oportunidad de estar en otras ciudades acá en Colombia, y es precisamente en la ciudad donde uno se encuentra también con imágenes de haciendo homenaje o como se decía al principio, inspirados en la figura del indígena. Entonces, muchas veces como que yo estando en otros lados y miro este tipo de imágenes, eh, a veces me pregunto como que hasta qué punto el artista, digamos, es consciente también de qué es lo que quiere transmitir a través de estas obras, ¿no? Si en realidad, digamos, es tanta la admiración al ser indígena, digamos, de qué manera también uno puede llegar, digamos, a estos territorios también o conocer un poco también de sus problemáticas, de cuáles son sus luchas dentro de sus territorios. Digamos que también hay como personas que han llegado acá al territorio. Me gusta mucho cuando los artistas entran al territorio y hacen ese tipo de homenajes también dentro del territorio, porque dentro de los murales también podemos marcar nuestro territorio y podemos decir que aquí estamos también habitando comunidades indígenas, y es una forma de hablar a través de las paredes, ¿no? Es una forma también de decir que existimos acá en este territorio, porque en las paredes también se están evidenciando diferentes luchas. Y acá nuestra lucha también ha sido el territorio como tal, porque hemos visto que muchas multinacionales quieren seguir explotando nuestros territorios, y es necesario a través también de de la imagen como tal, seguir hablando de que nosotros existimos acá, porque a veces se habla de que no se quiere hacer una consulta previa precisamente porque no se reconoce la existencia de las comunidades indígenas dentro de los territorios. Entonces se quiere pasar por encima de nosotros cuando hay otros intereses grandes, ¿no? Eh, es precisamente por eso que también nosotros hacíamos en este texto como esa reflexión sobre quiénes están pintando a los indígenas, porque también podemos decir de que dentro de las comunidades indígenas no hay como tampoco muchos artistas que hayan recibido este tipo de formación y que puedan seguir hablando a partir del territorio, ¿no? Entonces, hay otros artistas de otros lugares que se sienten inspirados y hacen el homenaje a las comunidades indígenas, pero no sé hasta qué manera sea consciente el trabajo que vienen realizando. Eh, ¿Qué más puedo decir? Creo que es como, bueno, tenía como muchas cosas, pero he estado como organizando un poquito. También en cuanto a la simbología de mi comunidad, pues se ha visto como que no solamente en la comunidad se está haciendo el tejido, sino que muchas personas que no son de la comunidad han aprendido a realizar los tejidos, ¿no? El tejido en Shakira, el tejido en hilo, en telar. Entonces son muchas personas que aprenden la técnica como tal y que pueden seguir realizando la réplica de estos tejidos.
Mi preocupación en realidad es que, digamos que dentro de la comunidad se ha venido perdiendo como tal esta esencia del tejido, el tejido para la vida, el arte propio, porque las nuevas generaciones también han estado aprendiendo como que solamente la técnica, pero muchas veces ya hay algunos jóvenes que no reconocen o no saben qué es lo que en realidad están contando. Eli, tu micrófono se silenció. ¿Ahí me escuchan? Sí, ay, qué pena. Es que tuve que conectarme por el celular y me estaba entrando una llamada. Vale, está entrando. Entonces, yo creo que es necesario seguir fortaleciéndonos dentro de nuestra comunidad en cuanto a los valores culturales y creo que ese trabajo se requiere hacerlo también a través del arte, porque el arte nos permite también seguirle hablando a las nuevas generaciones sobre todo, toda la riqueza cultural que nosotros poseemos, para que ellos también empiecen a apropiarse de todo esto que tenemos y puedan también seguir defendiendo, ¿no? Tanto el territorio como la esencia indígena como tal, que todavía existe, pero que se ha venido debilitando de alguna manera. Muchas gracias, Eli. Y bueno, esto que ustedes dos mencionan, ¿no? Responde a esta lógica de este modelo económico abusivo que lucra de cuerpos ajenos, de este modelo extractivo, ¿no? Y que justamente hay transnacionales de la moda, hay artistas, hay agencias de publicidad que hacen extractivismo epistémico en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y que no reconocen ese trabajo y se lo apropian y lucran, ¿no? Y eso es una cosa realmente detestable y que hay que de alguna manera sí seguir nombrando y también seguir sensibilizándonos en la comunidad, y porque justamente una de las formas más tremendas y mezquinas tiene que ver con que se acercan en la comunidad a personas muchas veces que desde la necesidad, ¿no?, de hacerse y agenciarse de recursos, están, digamos, vendiendo, entregando información, conocimiento a gente que luego hace usos completamente indebidos de los mismos, ¿no? No para dignificar, no para devolver, no para generar una relación de respeto con el territorio sobre el cual están hablando. Y justo por eso me parece tan relevante este texto tuyo, Eli, del Indio Pintado, porque, pues sí, ¿no? Somos una bonita postal muchas veces también en las estampas nacionales para el turismo, para el folclore, qué lindos los indígenas, mírenlos, como parte de una postal y de un paisaje, pero cuando de manera organizada pues estamos reclamando, ¿no?, que no desvíen nuestro río, que no entreguen nuestro territorio a una mina, pues inmediatamente somos criminalizados, ¿no? Y estas formas de representación en el cine, en la música, en la fotografía, en el arte, también de lo indígena, ¿no? Como algo o que da premios o que lo único que permite es como una falsa inclusión, ¿no? Este espejismo de la diversidad. Soy diverso como artista, porque miren, ahí en mi foto hay indígenas, ¿no? En mi película salen indígenas. Entonces hay realmente una conversación también que podemos tener otro día respecto de las diversas formas en las que somos representadas y representados los indígenas, los negros, los afroindígenas en el cine, en la música, en el arte. Y les agradezco mucho esta provocación porque yo creo que son conversas que tenemos que seguir dando en diversos espacios, hermanas. Vamos acercándonos casi al final de este programa de imaginación indígena en tiempos de pandemia, arte y sobre todo también apropiación cultural. Me gustaría dejarles un espacio para que puedan dar pues una reflexión final antes de que cerremos este episodio. Lido. Pues yo pues primero pues muy agradecida
con ustedes, por invitarme. En realidad, vivir tan lejos es difícil para mí y es un sacrificio que siento que hago y que tengo que hacer porque parece que puedo hacer más lejos que dentro del mismo territorio. Entonces les agradezco que me incluyan, que piensen en mí, que no me, pues que me acepten, ¿sí? Eso se siente muy bonito porque por nuestras narrativas, por nuestras historias, por nuestras vidas, es que yo siento mucha motivación y como que quiero ser una superestrella así grande y tener mucha plata para poder hacer las cosas que tengamos que hacer, porque desafortunadamente parece que nuestras vidas solamente tuviesen ese valor si tenemos una cuenta de banco bien repleta de plata. Y en cuanto a reflexión, pues yo lo que siento es que hay que continuar. Hay que continuar y hay que tratar de, pues eso que sabemos que hace falta, de acomodar el lugar, llegar a ese punto que podamos brindar esa información. Como dices tú, Eli, no sabemos qué cuento estamos echando, no sabemos qué cuento estamos contando, no sabemos de la simbología, no la entendemos, ¿sí? Porque, y esa también es una forma de violencia, ¿sí? Entonces, esta persecución que tenemos y que estamos llevando a nuestros pueblos, esto no va a acabar. Entonces, no sé en realidad cuál es la respuesta. Lo único que yo sé es resistir, ¿sí? Entonces, claro, la invitación o la reflexión o lo que me queda, pues siempre es eso, en nombre de la resistencia, en nombre de, pues, el amor a la cultura. Yo ahorita, pues, que se me ha olvidado contarles al comienzo, pero yo, en vista de que no me voy a ir de gira, pues usando la tecnología, digo, bueno, no me voy a ir de gira, pero me puedo ir de gira digital. Y quiero hacer como videos pues en YouTube, en Twitch, en lo que sea, y tratar de pues traer pues nuestras historias y con mis tías, con mis primas, con mis sobrinas, con mi compañero aquí, David, que es mi primo también, vamos a hacer la palabra Wayunaiki del día. Y lo voy a hacer pues yo desde mi casa y filmamos o ponemos a que las paisanas pues muestren y hagan la palabra y yo la diría en español y la diría en inglés, ¿sí? Y yo pienso que, o sea, en mi mente no sé exactamente cómo lo voy a lograr, pero sí sé que va a ser algo hermoso, ¿sí? Entonces yo siento que la belleza, el arte para mí ha sido mi respuesta a toda la opresión, a toda pues el distanciamiento forzado que tengo de estar de mi familia, fuera de mi territorio, fuera de mi, ya de que a veces cuando voy a mi propio territorio hay mucha gente que no me reconoce, ya entre más vieja me pongo, menos saben quién soy, entre más lejos vivo, menos confían en mí y yo no culpo a mi gente tampoco, ¿sí? Entonces es eso, como que mi respuesta y mi invitación, mi declaración es responder con amor y responder con respeto y cualquier esfuerzo pues lo estamos viendo y cuentan conmigo para las que sea, cualquier cosa, taguenme que yo lo comparto porque somos poquitos, somos muchas, pero somos poquitos las que tenemos una plataforma, entonces tratar de usarla de la manera más respetuosa y más eficaz, más eficiente, más poderosa y con más resistencia que se pueda. Así que eso. Muchas gracias, Lido, por estas palabras y también por el compromiso también de usar esos espacios, esa plataforma de la que eres parte para llevar, ¿no?, el arte y la voz, ¿no?, guayú y también negra que te que tienes en tu ser y en tu esencia. Eli. Bueno, también agradecerles por este bonito espacio, que es importante tener estos puntos de reflexión. Y de igual forma hay que seguirlos hablando todo el tiempo que sea necesario. Llevamos más de 500 años de resistencia, no sabemos cuántos años más.
La invitación pues sería a seguirnos tejiendo, tejiendo entre comunidades a través del arte también. Qué bonito seguir tejiéndonos a través de la música. Felicitaciones a Lido también por ese hermoso trabajo que realiza. El llamado, pues el arte creo que nunca va a tener fronteras. Entonces creo que hay que seguirlo cultivando de todas las maneras posibles. Y a todos los artistas también invitarlos para que continuemos en este proceso creativo. Es el arte el que nos va a permitir seguir hablando desde muchas herramientas posibles y que nos va a permitir también seguir haciendo que cada cultura siga perviviendo, ¿no? Porque precisamente el arte es como ese vehículo que nos permite a las comunidades seguir perviviendo a través del tiempo. Les agradezco a todas las personas que están comprometidas con todo este proceso y pues también enviarles un abrazo de hermandad a todas las comunidades de aquí de Colombia, de México y a todos los que nos están escuchando para que continuemos en este camino, abrazándonos en la palabra y en el bonito pensamiento. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias por estar escuchándonos y por permitir que las voces de nuestras comunidades también se sigan escuchando en otros lugares. Muchas gracias, Eli, también por esos retratos, por toda esta dignificación también de nuestro ser y de representarnos, ¿no? La autorrepresentación es algo muy, muy importante y creo que también hay una necesidad, ¿no? de aprovechar estos momentos de pandemia para invitarnos a retratar nuestra comunidad, a buscar cómo contar la historia desde la dignidad y también acompañar y acuerpar a las hermanas y hermanos que están también creando y haciendo en nuestros territorios. Sabemos que nos ven desde distintas latitudes de Abya Yala y entonces pues justamente la invitación es a que acompañemos a los hermanos artistas de nuestros pueblos en sus acciones, en sus intervenciones, en sus generaciones de contenido, ¿no? Invitarles a que puedan escuchar y seguir a Lido Pimienta en sus redes sociales, a él y Muchacha Soy, a que veamos los espacios en donde ambas están creando y que podamos también escuchar su música, ver sus pinturas. Entonces, pues invitarles a que puedan, ¿no? Ahí seguirlas, están en las redes sociales. Lido Pimienta está como @LidoPimienta en Twitter, también Eli está como @Eli_muchachasoy o como @Benach Galería de Arte también, que les podamos buscar, que podamos conocer más de su trabajo, poder escuchar su música y ver sus creaciones. Esa sería la invitación que queremos hacer y con esta queremos cerrar. Y agradecer a quienes nos han acompañado por un poco más de una hora en este espacio de imaginación indígena. Hoy, arte, apropiación cultural desde la mirada de las mujeres. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédense atentos y atentos de este programa. Vamos a tener próximamente también más información, voz de mujeres indígenas desde sus territorios, mujeres resistiendo. Se acerca también el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y vamos a tener una agenda muy especial para todas y para todos. Se despide de ustedes Andrea Xu desde Totonicapán, Guatemala. Es muchísimo gusto compartir con ustedes.